A continuación, exponen su informe los señores Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. Buenos días a todos. Creo que este debate es importante, no solo por el caso puntual que estamos discutiendo, que tiene que ver con la educación religiosa en Salta, también se podría extender a lo de Tucumán y Catamarca, que se hicieron referencia recién, sino a empezar a discutir de una vez por todas la relación Iglesia Católica-Estado e incluso abrirse alguna vez a discutir por qué todos tenemos que pagar cerca de 32.000 millones de pesos anuales a una institución religiosa, tengamos que ver con ella o no, que es lo que pasa en nuestro país. El reclamo de las madres de Salta y de la Asociación por los Derechos Civiles es legítimo. La ley educativa salteña es inconstitucional. Aunque se hable de federalismo, ninguna norma provincial puede estar por encima de la Constitución Nacional y de todos los tratados internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país. Se atenta contra la Constitución, pero también contra la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos del Niño, la Ley 23.592, antidiscriminatoria, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, la Convención sobre lucha contra la discriminación en la enseñanza y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, que se acepte el derecho de los padres a que sus hijos reciban instrucción religiosa no implica de ninguna manera que el Estado tenga la obligación de hacerlo. Menos aún en la escuela pública, que es de todos, y menos aún dentro del horario escolar y como parte del programa oficial. Es falso que la materia religión incluya todos los cultos, como se quiere hacer creer. Los docentes, catequistas y los contenidos lo decide la Iglesia Católica en Salta. No lo elige ningún otro culto al que da la materia religión, ni ninguna otra religión da el contenido que se va a dar en las 2 horas semanales que se termina dando en todas las escuelas. Se reza en las escuelas, se bendicen las comidas en el comedor escolar, se anotan frases católicas en todos los cuadernos de los alumnos y profesores. Tengo pruebas de todo esto, incluso acá sacadas fotos de cada uno de estos hechos. Se pegan afiches y avisos católicos en las carteleras de los colegios. Hay cruces e imágenes y hasta desde jardines de infantes se obliga a los chicos a asistir a misas y celebraciones como por ejemplo la del Milagrito, perdiendo incluso días de clase. Todos los chicos, no solo los que los padres deciden que tengan educación religiosa. Y además, hasta hay capillas católicas con simbología católica dentro de las propias escuelas públicas. Es decir, nosotros respetamos el derecho a la libertad de culto. En Salta no se respeta el derecho a la libertad de culto, porque se obliga a que un culto prevalezca sobre los demás, y ni que hablar de los que, como en mi caso, somos ateos, que no tenemos ninguna posibilidad en la escuela pública de mandar a nuestros hijos y que no reciban ningún tipo de influencia religiosa, porque estar en un colegio salteño y tener de mil y un maneras la influencia de una religión por sobre cualquier tipo de ideología impide la libertad de culto, que entre otras cosas permite que no haya ningún culto. Creo sinceramente que el problema de la influencia católica en el conjunto de la vida social de Salta es algo que se tiene que revertir. Por eso yo le quiero solicitar a la Corte que tenga en cuenta que
En Salta, lejos de estar en el siglo XXI, estamos más cerca de estar en el medioevo. Y esto es una obligación de ser corregido porque, vuelvo a insistir, federalismo no quiere decir que en una provincia o en un lugar de nuestro país se esté por encima de las normas que todos respetamos y que todos deben respetar, independientemente de una mayoría circunstancial que pueda haber en una provincia y que obligue en esa provincia a que se incumplan normas de carácter constitucional. Gracias. Además de los argumentos de mi compañero Bodart, quiero sumar a la docente salteña Cecilia Gómez, que también es firmante de nuestro amicus, y saludar a las madres del Amparo que están presentes, que no van a hablar, y que la verdad que no es fácil en Salta hacer esta tarea, un grupo de madres, o sea que mis respetos y saludos. Yo quiero decir por qué dictar en la religión católica en la escuela pública es antidemocrático, discriminatorio y anticientífico. Antidemocrático porque, como decían recién, a la escuela pública la pagamos todos, hasta los ateos y los agnósticos. Esto atenta contra la libertad religiosa y de conciencia que, por supuesto, incluye el derecho democrático a no profesar ningún credo. Tengo una primer prueba, se las voy a dejar, donde el 9 de agosto en la escuela estatal Reyes Católicos le dicen a todos los padres que la dirección les comunica que en virtud de lo que todo el personal del establecimiento y el 95% de los alumnos van a concurrir a misa a la catedral, entonces ese día suspenden las clases. Digo, porque después cuando hay luchas por salario en Salta, olvídense, se hacen más que cruces. Segundo, discriminatorio, porque por supuesto hacia las alumnas no católicos, porque aunque consultan a los padres si quieren que sus hijos reciban religión, no hay actividades alternativas. Entonces los terminan marginando a los que no están de acuerdo. Y además disponen la obligación de revelar a las autoridades públicas datos sensibles como es la pertenencia a algún credo religioso o a ninguno. Entonces, acá tengo, también se los voy a dejar, copia de un cuaderno donde le preguntan si en la casa rezan u oran, cuándo, si saben usar la Biblia. Ese interrogatorio clerical se los hacen a los pibes de 12 años en la escuela pública Alberti. Y es científico porque, por supuesto, las catequistas enseñan que Dios creó el mundo de la nada. Desde ya nombran a la teoría evolucionista de Darwin, al Big Bang, pero los exámenes oficiales, y acá tengo copia del examen que les voy a dejar de un cuaderno, ya van a ver, es de un cuaderno de un pibe de Salta, les dicen que Dios, creador del universo, el hombre pensó, por supuesto el hombre, nunca la mujer, ¿no? Pensó y realizó diferentes formas para explicar el origen del universo, pero siempre llega a la conclusión de la existencia de la mano de Dios. Y eso es una mentira total. No le llamen científico, tienen todo el derecho de decirle lo que quieran desde el lado de su religión, pero es una escuela pública que sostenemos todos. Entonces, ¿cómo es? Le enseñan un principio equivocado, mentiroso, y después, por supuesto acá tengo y les dejo la copia del examen, no dan educación sexual integral, porque está la ley, pero no la aplican. Pero imponen un credo anticientífico, prejuicioso y contra los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, que de eso sí se ocupan, porque cada vez que tuvimos una pelea por nuestros derechos de género, sacan a los pibes, incluso de las primarias, a movilizarlos por las calles en contra de nuestros derechos de género, en contra de los derechos todos, de la mujer y de la diversidad sexual. Y hablan, por supuesto, de que es optativo, y eso es mentira. Porque los alumnos no tienen ninguna actividad alternativa para optar. No hay, no existen, están en los patios. Se quedan en los patios y nadie ni siquiera sabe qué termina siendo de ellos, mientras si alguno opta por no escuchar adentro del aula la clase de educación religiosa que tiene varias horas por semana. Por supuesto que aprietan a los docentes, todo eso también. Resta un minuto. Sí. Y entonces, a mí me parece que la norma inferior no puede estar por arriba de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales con rango constitucional. Y para mí eso es esencial.
Y creo que lo tienen que tener en cuenta. Y desde otro ángulo, no solo los movilizan, sino que hablan de moral. Y la verdad que les tengo que decir a los que hablaron de moral, empiecen por investigar cuántos curas abusadores tienen dentro de las escuelas religiosas que enseñan religión. Porque de verdad de eso no hablan y por eso no piden disculpas. Pero se ocupan de darnos cátedra de moral a todos nosotros y la verdad que yo creo que tienen el derecho a dar todas las mentiras religiosas que quieran, pero no en la escuela pública que sostenemos todos. Nosotros le pagamos los 32.000 millones, sostenemos a los curas y a la iglesia y a la educación religiosa. Pero ojo, que enseñen lo que quieren en las escuelas religiosas, pero no en la escuela pública. Muchas gracias.